Él es Orlando Goncalves, consultor y estratega político, está viviendo en Colombia, ha asesorado campañas de algunos de los principales políticos de Colombia. De hecho, es el asesor político y estratega venezolano más conocido y más respetado, sobre todo más respetado en la política latinoamericana. Bueno, queremos saber qué es lo que pasa en Colombia. Ya se sabe cuáles son los tres candidatos que irían entonces a luchar por la presidencia de la República. Por un lado es el ex senador de 61 años y ex terrorista porque participó en el M-19 y que representa la unión de las izquierdas, como es Gustavo Petro. El ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de 47 años, sería el más joven y el que representaría entonces la derecha. Y el exgobernador de Antioquia y también exalcalde de Medellín, que sería el centrista de 65 años, Sergio Fajardo. Estas calificaciones yo las desconozco, es lo que dice la prensa y los analistas que uno ha leído, pero ¿quién mejor que Orlando Goncalves para que nos diga si Venezuela tiene que prepararse para que en la presidencia en el Palacio de Nariño esté un enemigo justamente de la democracia y que se voltee entonces el apoyo colombiano a las luchas democráticas venezolanas? Bienvenido, Orlando Goncalves. Te Muchas gracias, escuchamos. Napoleón. Muchas gracias, Napoleón. Gracias por haberme invitado. Mira, el escenario, más que aclararse, que era lo que se esperaba, que esta vuelta a cero, como muchos le hemos llamado, no terminó aclarando mucho. De hecho, está complejo el panorama. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero porque en las elecciones para escoger los candidatos de las distintas coaliciones, votaron apenas 11.700.000 personas de 38 millones que podrían haberlo hecho. A la final, sumando los votos del Senado y de Cámara, tenemos que votaron cerca de, no llegaron a 19 millones de personas, con lo cual tienes una votación de apenas 45% y una abstención que ronda el 55%. Eso como primer punto. Como segundo punto, el pacto histórico de Gustavo Petro era lógico, sabido que él iba a ganar sin, eh, sin ninguna duda. El tema estaba en que él hubiese sacado en esta vuelta 7 millones de votos, que era lo que él y su equipo presumían, y resulta que sumado todos los votos de ese conglomerado llegan a 5 millones y medio. Y Gustavo Petro se quedó en alrededor de 4.800.000. Con lo tal, con este escenario, entonces, esa posibilidad de que Gustavo Petro ganara en primera vuelta se ha alejado. En el otro equipo, que era equipo por Colombia, donde ganó Fico, se daba por descontado que ganara Fico es Fico Federico Gutiérrez. Gutiérrez, ¿no? Correcto, Federico Gutiérrez se daba por descontado que él ganara, porque entre otras cosas tenía el apoyo al principio solapado y después totalmente abierto del partido Cambio Democrático. Tan es así que hace apenas unos minutos acaba de declarar Oscar Iván Zuluaga que se retira de la contienda presidencial y apoya a Federico Gutiérrez. Zuluaga es el candidato de Uribe en todo caso. Es el candidato del Centro Democrático. Para mí el candidato de Uribe siempre fue Federico Gutiérrez. Es un poco más complejo de explicar el tema, Y el pero Centro Democrático es el partido supuestamente de Uribe, ¿no? es correcto, el partido que él fundó y que él Bueno, pero dirige y Uribe maneja. no gana una, él escoge uno y pero gana otro dentro de su propio partido. Eso pasó con el anterior presidente, ¿no? No, con el anterior presidente, él dijo, voten por el que dice Uribe y era Duque y ganó Duque. No, 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 anterior a Duque, Duque es el actual. Claro,
Bueno, anterior a Duque, era Santos, pero es que el Sí. problema aquí es que desde el principio se escogió a Oscar Iván Zuluaga con la posibilidad de sacrificarlo. ¿Por qué? Porque si desde el inicio se decía que iban a apoyar a Federico Gutiérrez, eso podría terminar haciéndole daño. De hecho, me parece que este anuncio de Oscar Iván Zuluaga es demasiado temprano y no le hace todo el bien posible, porque, entre otras cosas, el Partido Centro Democrático sufrió un retroceso importante en número de senadores, en número de representantes a la Cámara y en número de votos, producto de el desgaste que tiene el gobierno del presidente Duque. Entonces, este apoyo tan temprano yo no sé si lo beneficia realmente. Y luego tenías el otro conglomerado que era el Centro de la Esperanza, donde mucha gente tenía la esperanza de que fuera el grupo que pudiera romper la polarización del país, pero resulta que este grupo se peleó tanto entre ellos mismos, fueron tan agresivos a lo largo de la campaña, que ellos mismos implosionaron y ellos mismos hicieron daño. Y bueno, y sencillamente la votación que sacaron fue muy baja, apenas 2.150.000 votos. El 18% de los 11 millones de votos que votaron, de los 11 millones de electores que votaron en las consultas. Y lo más preocupante es que Sergio Fajardo saca menos votos que Francia Márquez. Francia Márquez es una mujer desconocida, literalmente estaba en el equipo en la consulta del pacto histórico y ha sorprendido con una votación de 783.000 votos. Una mujer afrodescendiente, eh, diriente de una defensora de los derechos humanos, pero era desconocida en el país y Pero ¿y logró por qué ya no una, está entre los 13 candidatos para las elecciones del próximo 29 de mayo? Si está, se quedó en tercer lugar de votación. porque había que escoger, ella estaba dentro de la consulta del pacto histórico y el pacto histórico escogió a Gustavo Petro. Ok, ahora fíjate una cosa. Ser de izquierda o de derecha no significa mayor cosa, a pesar de que la mayoría de los gobiernos de derecha han sido dictatoriales y de izquierda ya sabemos que son del Foro de Sao Paulo y todas esas cosas. El hecho de que Petro sea de izquierda no significa nada, pero el hecho de que haya sido guerrillero y que del M-19 sí significa y significa mucho. Muchos dirán, bueno, pero también los venezolanos votaron por Chávez, que fue un golpista. Bueno, sí, un golpista como lo fue en el 45 Rómulo Betancourt y fue Carlos Andrés Pérez, pero no tenía otro pasado, sino el golpe frustrado del, 40, del 4 de febrero. Y además pienso yo que la gente no votó por él, sino votó contra lo que sentían que era la traición de los dos grandes partidos que la gente amaba y que la gente votaba por ellos durante décadas, como fue Acción Democrática y COPEI. Digo traición porque a lo mejor piensan que fue una traición. Yo no estaba con ninguno de los dos partidos, en hecho con ninguno. Pero en el caso de Petro, que estaba en el M-19, ¿por qué crees tú que Colombia, que tiene fama de ser de centro derecha, de ser intelectualmente superior a la mayoría de las dirigencias políticas de América Latina, ¿por qué crees tú que Petro es el fenómeno que es? Porque realmente es un fenómeno electoral. Bueno, vayamos por partes. Uno, efectivamente, él formó parte del M-19, pero él jamás alzó un fusil. Él era uno de esos jóvenes uh, ideólogos del M-19. Pero en Él el no, asalto al Palacio de Justicia no hay que no intervino porque estaba preso. no, señor, él estaba en Cuba en el momento que eso sucedió. Ni siquiera estaba preso, estaba en Cuba, Uh -huh. estudiando. Entonces, él no participó en ese tema. Número uno. Número dos, él, nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, fue considerado
siempre uno de los mejores parlamentarios del país. Producto de sus investigaciones, de la profundidad de ellas, de cómo soportaba eso con pruebas, fue muy combativo. Por lo tanto, fue calificado como uno de los grandes parlamentarios después de la constituyente del 91. Sobre todo en esta nueva era del 2000 en adelante. Entonces, eso le dio el aval para ser alcalde de la ciudad de Bogotá, donde tuvo una administración muy polémica. Hizo cosas muy interesantes, pero se manejó muy mal con los medios. Pero parece ser que en líneas generales no hizo un mal gobierno. No, 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 por eso te estoy diciendo. Hizo cosas muy buenas, algunas debatibles, discutibles, pero se manejó muy mal con los medios y muy mal con algunos grupos de interés, cuando fue muy confrontativo, sin necesidad de serlo, porque en muchas ocasiones, de hecho, por ejemplo, el Procurador General de la República en ese momento lo demanda y lo sanciona y lo sacan de la alcaldía, y ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora no, ya hace unos meses atrás, le declaró que eso fue injusto, que eso no se debió hacer, y le exige al Estado que repare el daño que le hizo a Gustavo Petro. Lo mismo ha sucedido en las altas cortes con varias demandas que le metieron a Gustavo Petro, y las ha ganado todas, y la corte le ha dado la razón de que las decisiones que tomó fueron correctas. Pero también Entonces, dicen que la justicia está a manos de la izquierda. ¿Qué no, es de cierto en eso? no, no, no. Hay de todo, están absolutamente, para mí las altas cortes están hoy día muy Ok, equilibradas. perfecto. Pero Gustavo Petro no ha ocultado su admiración por Castro, no ha ocultado su pasado y sus estudios en Cuba. Se sabe lo del M-19 y todo lo que ha hecho el M-19 y todas las matanzas, y que es un grupo terrorista porque ha matado a civiles, no solamente a militares. Si fuera Pues ya solamente no un existe. enfrentamiento militar, no serían terroristas, serían, bueno, serían guerrilleros. ¿Cómo se llama? ¿Por qué crees tú que el colombiano eh, está apoyando como apoya a Petro? Bueno, primero, por lo que te acabo de comentar, y segundo, por un problema de contraste. La gran mayoría de los colombianos no la está pasando bien. 50% de la población de este país trabaja en la economía informal. Eso significa que tú vives con lo que vendes hoy. Y si hoy no vendes, hoy no comes. Y los 2 años de pandemia han sido muy duros para ellos, número uno. Número dos, la gran mayoría de esa gente no tiene acceso al sistema de seguridad social. Número tres, la gran mayoría de los empleos formales ganan salario mínimo. Y el salario mínimo hoy día, bueno, desde hace mucho, pero hoy día ha sido más crítico, no está alcanzando. Todo eso no sucedía cuando Uribe fue candidato y votaron por Uribe. Sucedía menos. Esto se ha venido agravando mucho más en la parte económica. Pero además de eso tienes también muchos errores del gobierno, muchas cosas que se han hecho que han afectado la imagen del gobierno. Tienes adicionalmente a eso que han recrudecido las matanzas, aunque el ministro de la Defensa y el presidente dicen que no hay matanzas sino asesinatos colectivos. Yo todavía sigo sin entender la diferencia. Líderes ambientalistas que han sido asesinados. Ha habido un recrudecimiento de los grupos irregulares, aquí los llaman las BACRIM, que tienen azotadas a varias zonas del país, y esto, digamos, ha generado todo un malestar, sobre todo con abusos de poder. Por ejemplo, la expresidenta de la Cámara de Representantes, que es del Partido Centro Democrático, se le acusó
de haber plagiado su tesis y bueno, se armó todo un escándalo. La universidad la demanda por plagio de la tesis de No hizo nada posgrado. porque ahí está Pedro Cosa en España y se le acusó de eso y ganó. No, pero espérate. Ujú. Lo peor es que el organismo que tenía que investigar dijo, bueno, cerramos el caso porque se vencieron los lapsos. Entonces, ese tipo de cosas genera un malestar enorme en la población y eso, a mi manera de ver, ese malestar es lo que ha llevado a que un grupo importante de colombianos decida apostar por una opción distinta, que en este caso es la de Petro. Ok, pero de todas formas, Petro, que es el gran fenómeno político colombiano, es minoría frente a los que no están con Petro. El problema es que también los que no están de acuerdo con la política de Petro y que se lanzan a ser candidatos presidenciales son montones, no se ponen de acuerdo, que si estuvieran de acuerdo, por lo menos los principales, pues superarían con mucho a Petro. ¿Por qué los demócratas, los de centro derecha y los derechistas, ¿no? Y los de extrema derecha no se unen contra un enemigo claro como es Petro, enemigo que realmente puede ganar y va a ganar si no se une? Bueno, el término enemigo lo usas tú, yo no uso ese término. Uh, Son opiniones distintas. ¿Por qué no se unen? Bueno, porque pueden más los egos que los proyectos políticos. Uno, Pero ¿por qué la dos, izquierda sí se une? Porque los partidos de izquierda se unieron alrededor de Petro. Es que los no, egos de los partidos de izquierda son menores que los de derecha. son menores y no están todos unidos. Ahí no está toda la izquierda colombiana. Ahí hay algunos factores de izquierda disidentes que no están dentro del pacto histórico. Que pudieran estarlo ahora con miras a la primera vuelta es posible y en eso está trabajando buena parte del equipo central de Petro. Ahora, ¿por qué no se unen del otro lado? Primero, por el tema de egos. Segundo, el tema de intereses. El problema es que si yo me uno con Napoleón, Napoleón es más fuerte que yo y entonces Napoleón va a aniquilar mis negocios y va a aniquilar mi posibilidad de seguir haciendo negocios. Entonces a mí no me conviene. Yo prefiero estar por mi cuenta y mantener mi grupo de presión para que entonces Napoleón se vea obligado a cederme una cuota aparte. Y Colombia es lo de menos. Bueno, lamentablemente eso es lo que estamos viendo en la gran mayoría de los países. La política ha dejado de ser muchas veces valores democráticos y estamos enfocados en intereses y en conveniencias. Y los valores democráticos y los derechos humanos están pasando a un segundo nivel. Lo estamos viendo con el caso de Ucrania, lo estamos viendo en el caso de México, lo estamos viendo en el caso de Brasil, lo estamos viendo en el caso de los Estados Unidos y la lista sigue. Entonces, es un problema de intereses. Por eso te digo, en este momento Petro no sacó la votación que esperaba, con lo cual ese impulso que él quería y su grupo quería darle de que podían ganar en primera vuelta, me parece que se les diluyó y se les fue de la mano. Porque para ganar en primera vuelta tendrían que duplicar la votación que sacaron. Es decir, Petro saca 4.600.000, 700.000 votos, Petro tendría que sacar casi 9 millones de votos en primera vuelta para poder ganar. Veo difícil que eso pueda ocurrir. Fico, que sacó 2.160.000 más o menos, y esa coalición sacó sobre los 3 millones de votos, bueno, sobre casi 4 millones de votos. Uh, eh, Ellos tendrían que, para ganar en primera vuelta, duplicar y aún un poco más para llegar a los 9 millones y medio de votos. También lo veo difícil. Así que probablemente vayamos a una segunda vuelta y se vuelve a hiperpolarizar el país. El centro literalmente desapareció
Ellos implosionaron el centro, el grupo de la Coalición de la Esperanza, con sus pleitos internos. Ingrid Betancourt es una de las grandes responsables de esa implosión. Jorge Robledo, que fue durante muchos años considerado el mejor senador de la República, cierra su carrera política implosionando él el Centro de la Esperanza, obteniendo menos votos como precandidato presidencial de los que obtenía como senador. Así que el centro desaparece. El centro se va a dividir ahora a una parte. Me parece que la parte más grande se le puede ir a favor de Petro y la parte minoritaria se le puede ir a favor de a Federico Gutiérrez. Queda el Partido Liberal. El Partido Liberal retrocedió electoralmente un poco, no fue grave el retroceso, pero, pero es una fuerza importante en el Parlamento y en número de votos obtenidos. Y es posible que el Partido Liberal se vaya con Gustavo Petro, eso es un escenario. Pero aún yéndose desde ahora con Gustavo Petro, y las bases del Partido Liberal en su mayoría están reclamando que se tome esa decisión, veamos qué deciden los representantes y los senadores junto con el expresidente César Gaviria, veamos qué sucede. Pero aún yéndose el Partido Liberal, que es un voto militante, un voto de partido, y eso no le alcanzaría a Petro para salir en primera vuelta. ¿Por Ahora, qué se va el Partido Liberal? Que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el Partido Liberal apoyó en segunda vuelta a Duque y fueron maltratados, literalmente pateados por el gobierno de Duque. Y les ha ido muy mal estos 4 años. Fueron muy despreciados. Entonces, hay mucho dolor en la base partidista liberal y en muchos representantes y senadores, lo que los lleva y los orilla a literalmente hacer un acuerdo con Petro. ahora, yo he hablado en privado con varios dirigentes democráticos colombianos, inclusive de centro izquierda, no solamente de centro y centro derecha, y todos coinciden en que no es cierto que se dé por seguro el triunfo de Petro, No, que no al está revés, seguro. ellos piensan que Petro no va a ganar en una segunda vuelta. ¿Qué piensas tú de eso y por qué, si no estás de acuerdo, no lo estás? A ver, el objetivo de Petro en esta vuelta cero era sacar arriba de 7 millones de votos, que fue la misma votación que sacó Iván Duque en la primera vuelta hace 4 años atrás. Si él hubiese logrado eso, el efecto que eso hubiese generado en el voto vergonzante, como le llamamos, ese voto de gente que quiere votar por una opción distinta a lo tradicional, pero no lo quiere manifestar porque quizás socialmente sea criticado o atacado. Ese voto vergonzante se hubiese volcado a Gustavo Petro en primera vuelta y hubiese sido muy difícil parar. Al no lograr ese objetivo y quedar bastante abajo, esto va a forzar una segunda vuelta. ¿Es posible que gane Petro? Sí. ¿Es posible derrotar a Petro? Sí, también. Todo depende de varios elementos. Elemento uno, ¿qué candidato a vicepresidente vas a escoger? Y esto sirve para los dos grandes polos, es decir, para Gustavo Petro y para Federico Gutiérrez. Porque, ¿qué necesitas tú electoralmente hablando de un vicepresidente? Necesitas que te aporte o votos, o plata, o preferiblemente las dos. Entonces, Gustavo Petro tiene que encontrar un candidato o candidata a vicepresidente que sea más de centro para buscar capturar los votos del centro. ¿Qué necesita Federico Gutiérrez? Exactamente lo mismo. Y no tienen la tarea fácil porque además lo tienen que hacer antes del próximo viernes 18, que cierra el periodo de modificación de listas para la presidencia, de fórmulas. Entonces, ese es el primer tema y va a depender mucho de quiénes escojan. El segundo elemento es cómo jueguen los liderazgos regionales. Por ejemplo,
El Partido Liberal retrocedió, pero el Partido Conservador avanzó, poco, pero avanzó sorprendentemente y obtuvo más votos que hace 4 años. Pero además de que obtuvo más votos que hace 4 años, obtuvo más senadores y obtuvo más representantes. Eso los pone en una posición interesante. Eh, ellos estuvieron en el gobierno de Uribe 8 años, estuvieron en el gobierno de Santos 8 años, estuvieron en el gobierno de Duque 4 años, o sea, tienen 20 años pegados a la administración pública, lo que les ha permitido tener una nómina en el Estado muy grande. Me sorprende cómo la mala imagen del gobierno de Duque no les haya pegado, pero cómo jueguen, qué tan fiel sean los votos conservadores para irse con Federico Gutiérrez es otro elemento a considerar. El tercer elemento a considerar es si la estrategia de Federico Gutiérrez y de ese grupo es atacar con todo, de manera agresiva a Gustavo Petro, lo pueden victimizar, con lo cual se genera un efecto boomerang y eso se les devuelve. Sin embargo, si la estrategia que plantean es de contraste, es decir, bueno, Gustavo Petro propone esto y esto no es factible por esto y esto y esto, y en tal sentido nosotros queremos hacer esto otro, eso puede funcionarles y puede funcionarles para la segunda vuelta. Cuando el país esté absolutamente hiperpolarizado, entonces puede ser que si la estrategia es de contraste positivo, gane Federico Gutiérrez y puede ser que Petro pierda. Si la estrategia es de contraste agresivo, entonces probablemente el voto vergonzante se vaya con Petro y gane Petro en segunda vuelta. Okay. No está claro. Hablemos Perdóname, de... espera. No. Déjame cerrar rápidamente. Luego tienes a Ingrid Betancourt, que es la gran responsable de la implosión del centro, que creo que no va a sacar absolutamente nada. Y luego tienes a un señor llamado Rodolfo Hernández, que es un empresario, fue alcalde de la ciudad de Cali, estaba de segundo en las encuestas. Pero en esta elección para el Parlamento, él solo obtiene 2 representantes en su departamento, en su estado, con lo cual mi percepción es que eso se va a diluir. Él se presentó como antisistema, tipo Trump, con discursos tipo Trump, con ridiculeces y bailecitos en TikTok, y hablaba sin filtro, y por eso logró obtener una votación, una intención de voto en las encuestas interesantes, que lo ponían entre 10 y 12 puntos, lo cual no era nada despreciable. Ahora, él se va a diluir. La pregunta es hacia dónde se van esos votos. Mi percepción es que la mayoría de ellos se pueden ir hacia Federico Gutiérrez, pero una parte de ellos se va hacia Petro. Luego tienes el Partido Verde, que tampoco es una fuerza a menospreciar, si bien retrocedieron electoralmente en número de senadores y representantes y en votos, pero no es despreciable. Ellos probablemente se vayan en su mayoría con Petro y los demás se van a abstener, ¿no? Ellos no comulgan bien con el lado de Federico Gutiérrez, con el Centro Democrático. Y tienes otro elemento interesante que es el exgobernador Carlos Amaya, que compitió en el Centro de la Esperanza y que quedó en tercer lugar, muy cerca del segundo. Él es muy del área ambientalista. Él probablemente esté más cómodo con Gustavo Petro que con Federico Gutiérrez. Ambos fueron gobernantes al mismo tiempo. Federico en Medellín, Carlos Amaya en la gobernación de Boyacá. Entonces, es posible que Carlos Amaya se vaya con Petro,
Eso significa un apoyo de 400, 500 mil votos adicionales para Petro. Pero con todo y eso, no da para llegar a segunda vuelta. Repito, y con esto cierro para no ser tan monótono y tan fastidioso, va a depender mucho de cómo se diseñen las estrategias de campaña a partir del 18 de marzo, una vez que tengan constituido las fórmulas con sus candidatos a vicepresidente, a quienes escojan para atraerles más votos desde el centro, tanto a Federico como a Gustavo Petro, y cómo se plantee la estrategia de contraste, si es contraste positivo o si es negativo. Bueno, aunque muchos dicen que Petro no va a ganar, hay una mayoría que dice que sí va a ganar. Es verdad que ni el chileno ni el peruano fueron alumnos del castrismo en La Habana, que ellos sí saben manejar a la gente. De hecho, Fidel Castro fue uno de los grandes políticos del siglo XX, y que manejó a todo el mundo, inclusive a los dirigentes políticos democráticos de América Latina, el creador del Foro de Sao Paulo y muchas cosas más. O sea, que además era muy inteligente. Pero Petro, al igual que Maduro, sí es alumno del castrismo, sí estudió en La Habana. Es verdad que existen muchas posibilidades, desde que sea un gobierno tan desastroso como el de Maduro, cosa que es difícil, como que sea un gobierno de izquierda, moderado, de avanzada, como el primer gobierno de Lula, o de Dilma Rousseff, que hizo un buen gobierno, Dilma Rousseff. De hecho, ganó una segunda elección. Si vamos a lo peor, teniendo en cuenta que Colombia es el gran aliado de la oposición venezolana y el gran aliado de los Estados Unidos, y resulta que Petro se convierte en otro dictador poco a poco, como hizo Chávez Frías, que primero era tan amplio hasta que tomó el poder. Primero, es posible, y no me digas que nosotros no somos Cuba y que los colombianos no es Venezuela, es posible que un gobierno de ese tipo, entrenado y apoyado por el régimen cubano, se torne en una dictadura, y aunque no fuera una dictadura, no apoye a la lucha democrática venezolana. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, hay varios elementos aquí que ante un eventual gobierno de Gustavo Petro habría que analizar. Elemento número uno, Colombia es miembro de la OTAN, aunque no es miembro pleno, lo cual eso enciende las alarmas si es que ese giro se diera. Uno. Dos, me parece que el éxito de Gustavo Petro en esta oportunidad, Gustavo Petro en la primaria pasada sacó 2.500.000 votos y ahora ha sacado casi 5 millones de votos. Entonces tuvo un crecimiento. Ese éxito se debe a la moderación de su discurso y su propuesta. La duda que hay es, ¿esa moderación es por convencimiento o por estrategia? Yo Fíjate que creo, ya ¿no piensas tú que es por estrategia? Igual que hizo Chávez Frías. Chávez Frías no fue a no tocarle lo la sé, campanita a Wall Street. Fue a no lo, tocarle la campanita y no decía que su mejor amigo era Tony Blair, ¿no? bueno, por eso te digo, no lo sé, no lo sé. Yo no tengo elementos para garantizar de que es por estrategia o es por convencimiento. Pero fíjate el caso de Ollanta Humala. Ollanta Humala en su primera campaña fue muy radical, en la segunda campaña fue mucho más moderado y hizo un gobierno muy liberal. Eh, eh, Pero tú ah, crees, insisto, que Petro, sea moderado o no, va a defender a la lucha democrática venezolana como lo ha hecho Uribe, Petro, Uribe y Duque. Mira, no lo sé, pero tiendo a pensar que sí, entre otras cosas porque este país tiene algunos contrapesos que aún funcionan. Por ejemplo, él tiene la primera minoría en el Congreso. ¿Piensas que sí, perdona que te interrumpa, o quieres pensar que sí, o conviene decir que es posible? No, pienso que sí, te voy a explicar por qué. Primero,
Él tiene la primera minoría, pero él no tiene la mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Sí, pero si llega al Palacio de Nariño, tiene el poder. Tiene el poder, pero tiene limitantes. Segundo, hay una Corte Suprema, las altas cortes en este país han marcado hitos en cuanto a legislación. Entonces, también, y están muy alertas de todo lo que hagan los gobiernos. Entonces, tienes otro elemento de contrapeso allí, perdón, interesante que no creo que le permita a Gustavo Petro apartarse del camino. Tercer elemento, tienes los grandes grupos económicos del país, que son pocos, pero son poderosos económicamente y tienen sus intereses. Si eso afecta a sus negocios, esos grupos van a comenzar a ejercer presión. Cuarto elemento, Gustavo Petro ha recibido apoyos de los más diversos que te puedas imaginar, desde lo político, lo económico, lo social. Eso también puede ser una alerta. Bueno, pero perdón una cosa. Chávez Frías tuvo el apoyo de la derecha, de la izquierda y de todo lo contrario, de grupos económicos importantes, de medios importantes, era simpatiquísimo, todos creyeron que lo iban a manejar, ¿no? Y resulta que él manejó a todo el mundo, que era como, ¿cómo se llama? Utilizaba a la gente y después la votaba, ¿ok? Hoy decía, yo siempre Orlando dije que él Goncalves era, es mi mejor amigo y mañana decía, ese es un vagabundo, públicamente. yo siempre Entonces, dije eso no dice que absolutamente nada y eso que él no tenía la escuela cubana. yo siempre dije que él era un trapiche. Ajá, es un trapiche, eso quise decir. Entraba a la caña, pero salía bagazo. Sí. O sea, cada vez que él agarraba a alguien, y justo cuando decía eso, Napoleón es mi mejor amigo, sabíamos que Mm, al poco tiempo Napoleón iba a ser bagazo. mm. Eso hizo él. Eh, yo no estoy tan claro, no tengo elementos para afirmar ni lo uno ni lo otro sobre Gustavo Petro. Pero te reitero, me parece que el que no tenga mayoría en el Congreso es un contrapeso importante y me parece que el que tenga las cortes, unas cortes que son equilibradas, son progresistas, sí, han hecho cosas importantes, sí, han puesto frenos a abusos del gobierno central, del Ejecutivo, sí, y eso puede incidir también en que Gustavo Petro tome la decisión de, bueno, tengo que pactar, negociar en aras de la gobernabilidad para poder avanzar. Él tiene una experiencia muy clara de lo que le pasó en la alcaldía de Bogotá. Él pudo haber hecho muchas más cosas, pero por ser absolutamente confrontativo, no se le permitió en muchas ocasiones hacer más cosas de lo que podía y terminó saliendo de la alcaldía con una no muy buena imagen. Y A lo ahora largo del en el tiempo, Palacio de Mariño, ¿no? Logra su sueño, el sueño de cualquier político, llegar a la presidencia. Y si además está entrenado en Cuba, pues lógico que querrá hacer exactamente las ideas que él tanto públicamente dijo como las que no ha dicho todavía públicamente. mira, Ahora te pregunto, la gente que no le gusta a Petro, la gente, los demócratas de centro, de derecha y los abstencionistas, ¿le tienen miedo a Petro, a un gobierno de Petro, o pensarán, bueno, este es un izquierdoso, pero no nos va a llevar a una dictadura? ¿Qué mira, piensa el pueblo colombiano de Petro, el que no está con Petro? está dividido en dos. Está el que le teme, evidentemente, sí lo hay, y la incógnita está en los abstencionistas, porque al no expresarse, al no votar, tú no sabes hacia dónde se mueve ni cuál es su inclinación. Y en Entonces, Colombia, ¿quiénes son los abstencionistas históricamente en las últimas elecciones? ¿Cuál es la inclinación de los abstencionistas? fundamentalmente los jóvenes, fundamentalmente los jóvenes. La inmensa mayoría de los jóvenes no participa.
no se mueve a votar. El voto colombiano es de los 35, 40 años en adelante. Antes, los menores de 35 años no están saliendo a votar. Pero entonces me está diciendo que para esos abstencionistas, que son fundamentalmente los jóvenes, son más susceptibles a los cantos de sirenas de la izquierda, que al fin y al cabo tienen un discurso muchísimo mejor y mucho más cercano inclusive a nosotros los católicos, pobrecitos los pobres, etcétera, etcétera. Vamos a darle bolsitas de comida, pero no enseñarlos a trabajar y darles una educación realmente liberal. Esos abstencionistas, buena parte de ellos estarán no con el centro ni la derecha, sino con el centro izquierda. No lo sabemos porque, por ejemplo, ¿por qué no se manifestaron hoy día? ¿Por qué no votaron hoy en las consultas y en el Congreso? Entonces, no, ni siquiera Petro ha podido penetrar en ese extracto, ni siquiera Petro. Entonces, es muy difícil catalogar hacia dónde se va. Por eso te decía al principio, una escogencia importante es el candidato a vicepresidente. Entonces, por ejemplo, se rumora que una posibilidad es que la esposa del alcalde de Medellín, David Quintero, sea la candidata a vicepresidente de Petro. Ella es una mujer muy joven, es una millennial, activista por los derechos de los animales y los derechos humanos, conecta bien con los jóvenes. Ah, eso puede ser un elemento interesante si es que esa es la escogencia de Petro. Entonces, ese ¿Ella cómo se perfil, llama? no tengo ahora el nombre en mente, te lo puedo buscar, pero se me acaba de escapar. Pero eso puede ser un elemento interesante. Es la esposa del alcalde actual de Medellín. Eh, Eso puede ser un elemento interesante en la ecuación. Si ella sale a hacer campaña tal cual como es, mujer, millennial, simple, sin filtros, sin poses, eso puede ser importante y pudiera llegar a ser motivador para un segmento importante de los jóvenes. Pero hoy día no está claro absolutamente para nada hacia dónde se van los jóvenes, porque te repito, se adquieren. Te lo pongo más dramático aún. En diciembre del año pasado se celebró las elecciones de los consejos de juventud. Es una figura que prevé la Constitución, donde los jóvenes eligen a sus dirigentes en los municipios y eso les da el poder de poder ir al consejo municipal y ser escuchados. Tienen que ser escuchados por el alcalde y el consejo municipal. Igual que los departamentales, tienen el derecho a ser escuchados por la Asamblea Legislativa Departamental. Bueno, era una herramienta política enorme, porque ellos pudieran ser entonces los contralores sociales de que los fondos públicos destinados a programas de juventud se apliquen como tal. Bueno, votó el 10% de los jóvenes que tenían derecho a votar. Y era una elección para ellos, donde ¿Por qué crees escogían tú entre que a los jóvenes candidatos de ellos. no les interesa la política? Mira, hay varias razones. Primero, la decepción. Segundo, comodidad. Este, es muy fácil y es muy O sea que es mucho sencillo. más fácil que hagan cola para ver a Billy Joel, como hicimos nosotros el sábado pasado, a 4 grados muertos de frío, ¿no? Que vayan a votar. Bueno, pero es que me estás poniendo un parámetro muy complejo porque tú no eres joven o no eres tan joven. Bueno, es que Pero si hubiera sido joven, hubiera ido igualito a ver a Billy Joel, como fui a ver qué sé yo, a los Rolling Stones. mira, los jóvenes, para ellos es muy fácil criticar y usar las redes. Ellos están muy conectados con ese mundo cibernético. Pero te pongo un ejemplo, Twitter tiene una penetración, o sea, el número de cuentas que hay en Colombia no llega al 6% de los colombianos tienen una cuenta en Twitter. Entonces, es muy difícil que ellos, digamos, su activismo
está enfocado en las redes. Uno. Dos, ellos están mucho más involucrados en causas ambientalistas, causas animalistas, pero no logran entender la conexión con la política, no logran entender que si hay buenos políticos, que si se ejecuta con pulcritud los presupuestos, les puede ir mejor a todos. Esa conexión todavía no la entienden. Y piensan que la política es un absurdo total, por lo tanto, no participan. Y O que les es da un lo mismo. negocio, como se han cansado dirigentes políticos al insultarse unos contra otros, ¿no? Que le está metiendo en la cabeza al votante en las democracias. Mira, y entonces tú como consultor y estratega político, bueno, dos últimas preguntas. Primero, como consultor y estratega político, ¿a quién te hubiera gustado asesorar de estos tres finalistas? Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. En ninguno. No, no, escoge uno. ¿Por qué? Es mi Bueno, libertad. pero Me porque te estoy abstengo. pidiendo que escojas uno, porque a ninguno es comprometerse con nadie. Es que, a ver, Estás como los jóvenes que no van a votar. no, no, yo creo en el voto en blanco. Yo creo en el voto en blanco. Mira, muy difícil entenderse con Gustavo Petro y hay algunas diferencias que son insalvables. Muy difícil entenderse con el que mejor me hubiese podido entender probablemente era con Sergio Fajardo, ah, pero su actitud de no tomar partido, de no tomar decisiones concretas, de tratar de estar bien con Dios y con el diablo, eso para mí es muy complicado porque la gente quiere un líder que asuma Bueno, posiciones. como consultor y estratega político de él, ¿no? No Lo hay tendrás que manera, convencer. no hay manera, no hay manera. El loro viejo no aprende a hablar, no Por es tan último, sencillo. si tienes que apostar un peso por el próximo ganador, ¿por quién apostarías ese peso? En este momento no lo sé. No lo sé porque, te repito, hay demasiados factores en juego. ¿Quién va a ser el candidato vicepresidencial? ¿Qué tipo de estrategia van a hacer? ¿Contraste negativo o contraste positivo? El apoyo tan temprano del Centro Democrático a Federico Gutiérrez, no sé si es lo mejor. No sé cuál va a ser la fórmula vicepresidencial de cada uno de ellos para tratar de atraer votos del centro y de los jóvenes. Este, eh, Hay muchos elementos en juego todavía. Está la pelota en el aire. Y es la primera vez en tu vida que te pasa eso, que si tienes que votar, no sabes por quién votar y prefieres votar en blanco. No, ya me ha pasado en otras oportunidades, pero la decisión ha sido más simple. Aquí yo no soy colombiano, vivo en este país, por lo tanto lo que suceda en política me afectará positiva o negativamente. Lo que yo siento, yo veo es, hay una voluntad de cambio, hay una inconformidad con la situación, pero no se termina de materializar. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque quizás Gustavo Petro no logre aglutinar a toda esa voluntad de cambio y a toda esa inconformidad que hay. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor a Petro lo han satanizado. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor, bueno, a mí no me ha ido bien, pero está claro que con el sistema que llevamos ahora, por lo menos hay unas reglas donde yo me he podido mover, y donde yo he podido vivir y donde yo he podido avanzar algo. Entonces, no estoy claro que esa inconformidad y que ese sentimiento de cambio se puedan materializar en la próxima elección. Si tuvieras que hablar con los líderes democráticos responsables directa e indirectamente de la situación de Colombia, para que no sucediera como con Venezuela, que se hizo el Caracazo, ¿no?
apareció un tipo que dio un golpe, pero un golpe que fracasó, un golpe militar que fracasó, y que él se escondió en la escuela militar en lugar de dar el frente como el resto de sus compañeros el 4 de febrero. Cómo caía, iba cayendo el apoyo de los partidos tradicionales venezolanos en las últimas elecciones, ¿no? Y que no se sentaron a decir, pero ¿qué es posible? ¿En qué estamos equivocados? Es decir, ¿en qué estamos metiendo la pata que la gente que se sentía identificados con nosotros, ¿no? Nos rechaza ahora? Para que no suceda en Colombia eso, ¿qué les diría? Bueno, lo primero es que vean a su alrededor. No es solo el caso de Venezuela, es el caso de Venezuela, es el caso de Brasil con Bolsonaro, es el caso de Pedro Castillo en el Perú, es el caso ahora de Gabriel Boric en Chile. Hubo un cambio importante en Chile, ¿por qué? Porque la gente se hartó de un sistema que los iba empobreciendo y que cada día tenías que esforzarte más y seguías siendo pobre y seguías sin tener oportunidades. En segundo lugar, hacerles entender que este país tiene todo, pero absolutamente todo para ser maravilloso. En tercer lugar, hacerles entender, oiga, este país tiene todo, pero también está todo por hacer. Aquí no hay ninguna gran industria. Aquí no hay un polo de desarrollo que tú digas, wow, es por aquí que se puede desarrollar. Hay tierra y agua suficiente para hacer un emporio agrícola de Colombia, sí lo hay, pero hay mucha injusticia en la repartición de tierras y hay mucha injusticia de parte de algunos terratenientes, todavía, al día de hoy, en pleno siglo XXI. No puede ser posible que cuando tú hables de la recuperación económica de Colombia, que ha sido sorprendente en números macroeconómicos, cuando tú detallas y desmenuzas cuál fue el segmento que más creció, banca y seguros. El sector productivo no está presente. Y cuando tú le digas No todo puede ser, eso a espérate, ellos y ellos te digan, es que ya sé, ya pasa lo mismo que aquí, que en Venezuela. Eh, Cuando ellos te digan, pero es que la culpa es de los medios, la culpa es de los empresarios, la culpa es de todo el mundo, menos de nosotros que somos los responsables políticos. Cuando ellos te digan eso con una total certeza, ¿ok? ¿Qué les puedes decir? buenas tardes, mucho gusto, que le vaya muy bien. Me paro y me voy, porque si no están dispuestos a hacer un mea culpa y a entender que deben corregir, que deben ser mucho más transparentes, que deben darle la cara a la gente, de que deben dialogar de manera constante con la gente para poder sentir lo que ellos sienten y entender la complejidad de lo que vive un ciudadano normal, ahí no hay nada que hacer. Esa Pero clase sobre todo política. que entiendan que ellos tienen una responsabilidad, que evidentemente van a conseguirse diferentes intereses e intereses muy poderosos, ¿no? Que no quieren cambiar las situaciones y no quieren cambiar las desigualdades porque ellos se benefician de esas desigualdades, pero que la responsabilidad de cambiarlas es de ellos, que para eso quisieron ser dirigentes de un país. Y si Es no lo correcto. pueden cambiar, es un fracaso de ellos. Es correcto, pero eso no lo terminan de entender, tan simple como eso. Te pongo un ejemplo con las cifras de ayer. El Partido Conservador, ¿ok? Que ha estado 20 años ligados a la estructura del Estado, que estuvieron los 8 años de Uribe, los 8 años de el presidente Santos, los 4 años de el gobierno de Duque. Bueno, aumentaron, sí, pero es que para efectos de la Cámara no llegaron a 2 millones de votos y son 38 millones. Para efectos del Senado, llegaron a 2.200.000 votos y son 38 millones de votos. Y ellos fueron uno de los dos grandes partidos cuando había en el mundo del bipartidismo que Es tuvo correcto, Colombia. es correcto. Entonces, pero aumentaron un pequeñísimo porcentaje. Eh, Entonces tú te dices, bueno, ¿dónde está ese liderazgo? Ese liderazgo está a punta de dinero y a punta
de prebendas y a punta poner gente en la estructura burocrática del Estado y después exigirles hacer campaña. Y tienen 20 años haciendo eso. Entonces, si no están dispuestos a cambiar, si no están dispuestos a entender de que esto ya no es bipartidista, que esto es multipartidista y de que hay fenómenos nuevos y de que tienen que conectar con las nuevas generaciones. Bueno, te lo pongo más simple. El precandidato presidencial del Partido Conservador, Barguil, es un hombre relativamente joven, 45 años. Bueno, su partido al Senado sacó 2.200.000 votos. Bueno, pero Barguil sacó 600.000 en la consulta interna. O sea, no conectó. Él levantó las banderas del Partido Conservador y hizo una labor interesante para reunificar el Partido Conservador, pero a la larga no logró consolidar una votación importante. ¿Por qué? Porque siguen desconectados de la gente, la gran mayoría. Se concentran en su nicho específico, con eso me alcanza para ganar. Bueno, si me costó la campaña pasada 2.000 millones, esta vez me costará 4.000. Esa es la actitud. La pregunta que uno se hace es de dónde salieron esos 4.000 millones o 5.000, que estamos hablando de 1.200.000 dólares. ¿De dónde salió ese dinero? Porque un senador gana más o menos 10.000 dólares mensuales. Eso significa 120.000 al año, en 4 años 480.000, redondeemos en $500.000. Bueno, ¿cómo gastas 1.200.000, 1.500.000 en una campaña? ¿De dónde sale? Bueno, Orlando, de nuevo, muchas gracias por esta orientación que nos diste y este análisis. Orlando Goncalves es consultor y estratega político. Ustedes tienen ahí cómo comunicarse con él y leer todo lo que él escribe, tanto en su Twitter como en diferentes periódicos de Colombia y de otras partes del mundo. Muchas gracias, Orlando. ¿Sí? A ti, Napoleón, como siempre, un gusto, un gran abrazo. Igualmente. Hasta luego.